Cuando existen otras personas iguales a ti, pueden darse dos clases de comportamiento. El primero es querer diferenciarse de esas personas y el segundo es querer que todas sigan por el mismo camino. Ese era el caso de Nino, una chica que le tenía miedo al cambio, tenía miedo de que sus hermanas la dejaran atrás. Creía que mientras fueran iguales, siempre se llevarían bien, pero la realidad es que cada una de ellas era totalmente diferente y se daría cuenta de esto cuando cierto joven entró en sus vidas. El día de hoy hablaremos de Nino Nakano, la segunda hermana, alguien que empezó la historia siendo esa persona que no toleraba para nada al protagonista, pero que con el paso del tiempo cambiaría totalmente la percepción que tenía de este. Comencemos. Desde el principio de la historia, a Nino nunca le agradó la idea de que Futaro fuera su tutor. No le agradaba por dos razones. La primera es que tenía miedo de que esa persona alterara la armonía entre sus hermanas, miedo de que ellas terminaran prefiriéndolo a él por encima de ella, y la segunda razón es que ese chico solo venía a enseñarles porque su padre se lo pidió. Esto es un punto muy importante que tocaremos más adelante porque Nino tenía cierto resentimiento hacia su padre. La cosa es que por culpa de estos miedos, Nino siempre fue un obstáculo para Futaro. En la primera clase hasta lo drogó, y en la siguiente siempre buscaba la manera de que sus hermanas no pudieran estudiar. Sin embargo, con el tiempo estas acciones no la llevarían a ningún lado, todo lo contrario. Fue ella quien comenzó a perder terreno con sus hermanas y si bien se prometió a sí misma que nunca aceptaría a ese invasor, la verdad es que su opinión fue cambiando en la medida que lo fue conociendo, en cómo vio que Futaro siempre hacía lo posible por ayudarlas, aunque ese no fuera su trabajo. Cosas como reunirlas para que vieran los fuegos artificiales o estuviera solas con Itsuki, la hicieron ver al protagonista de otra manera. Si bien a ella no le agradaba, entendía que ese sujeto se había convertido en alguien importante para sus hermanas, y eso era algo que no podía ignorar. Es por eso que más adelante, y a pesar de tener la oportunidad de deshacerse de él, decide mentirle a su padre sobre los exámenes para que así pueda mantener su trabajo. Parecía que finalmente sus miedos con el protagonista se habían ido, pero todavía faltaba cierto evento antes de que ella decidiera aceptarlo por completo. Ese evento fue la discusión que tuvo con Itsuki. Cuando la Gordis le dio una cachetada por romper las hojas que había hecho Futaro, ella decidió abandonar su casa. Sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, ella no estaba enfadada con el protagonista. Es más, hasta arregló las hojas que había roto y le pidió disculpas por eso. La realidad es que Nino, más que estar molesta con alguien, estaba molesta consigo misma. Itsuki nunca antes había hecho algo como darle una cachetada, y no era solo ella, todas las demás estaban cambiando. La única que no podía abandonar el nido era ella. La presencia de Futaro estaba acelerando ese proceso, sí, pero tal como le revela, ellas ya se estaban separando desde hace 5 años. Lo que Nino no sabía es que hace 5 años Futaro también tuvo que ver con esa separación, pero bueno, detalles. La cosa es que en ese momento de sinceridad, no solo de ella sino también de Futaro, quien previamente le contó sobre la niña del pasado, es cuando Nino toma la decisión de cambiar, de abandonar ese pasado de quintilliza antes de que se quede sola. Para lograr esto, le pide al protagonista que arregle una cita con Kintaro. Ella necesitaba resolver las cosas con ese chico misterioso que había conocido en el campamento. Obviamente esto no salió muy bien que digamos. Nino se dio cuenta de inmediato que se trataba de Futaro y, producto de su enojo, decidió alejarse de nuevo. Sin embargo, aunque todo parecía perdido, la verdad es que Nino no dio a Futaro por mentirle. De hecho, le sorprendió saber que a él no le importaban los exámenes, lo que le importaba es que ellas se reconciliaran. Gracias a esto entendió que todo el tiempo estuvo viendo las cosas desde una perspectiva errónea. Ella no odiaba a Futaro, lo que odiaba era su rol. Sin embargo, todavía no podía regresar a casa. Primero debía aclarar sus sentimientos por Kintaro, alias Futaro. Es por eso que más adelante y tras hablar con Miku sobre las diferencias entre quintillizas y que no tiene sentido ser iguales, ella decide cortar su cabello, cerrando de esta manera un ciclo. Por un lado estaban sus sentimientos por Kintaro y por otro estaba ese pasado que quería superar. En el proceso hasta ayudaría a Yotsuba con el tema del club de atletismo, le da valor para que sea ella misma quien rechace a esos clubes y le dice que debería cambiar, que aunque no sea fácil, de seguro cosas buenas podrían pasarle. Eso por el lado de Yotsuba, pero también arreglaría las cosas con Itsuki y a partir de ese momento dejaría de ser un estorbo en las clases. Para este punto Nino había cambiado bastante, su relación con Futaro había dejado de ser tan problemática, pero todavía existían ciertas inquietudes que no la dejaban tranquila. Una de ellas eran sus sentimientos por Kintaro. Se preguntaba si realmente había logrado olvidarlo, o si tal vez
lo que sentía no era por él, sino por la persona que estaba detrás de ese personaje, es decir, el propio Futaro. Esto era algo que la confundía bastante, pero poco a poco se da cuenta de que sí se había enamorado del protagonista. El punto clave es ese momento en donde Futaro va por ella en motocicleta cuando estaba hablando con su padre. En ese momento, ella estaba siendo acorralada. Su padre quería que ellas regresaran a casa, pero en ese momento llegaría Futaro al rescate. Conmovida por eso y porque se dio cuenta que sus calificaciones bajaron por culpa de enseñarles, Nino le diría que lo ama. El problema es que Futaro no la escuchó por el sonido del viento. Sin embargo, en vez de deprimirse por eso, lo que hace Nino es declarársele de frente en una de las mejores escenas de este manga. A partir de ese punto, las interacciones con el protagonista se volvieron incómodas. Nino sabía que tal vez fue muy precipitada, pero decide que eso no la detendrá. Cada vez que puede, busca la forma de insinuársele, incluso logra conseguir un empleo en la cafetería donde trabaja. El problema es que al ver que no hay respuesta de su parte, comienza a impacientarse, cree que Futaro nunca la va a tener en cuenta y motivos no le faltaban, la verdad. Tal como ella misma admitió, era consciente de todos los problemas que le había causado en el pasado. Es por eso que le pide que no le dé una respuesta todavía. Primero, quiere que se conozcan mejor, que le dé una oportunidad para enamorarse de ella. Al ver que estas palabras lograron avergonzarlo, esto aumenta sus esperanzas, pero esas esperanzas debería compartirlas con las demás, porque más tarde confirmaría que no solo Miku tenía el mismo objetivo, sino también Ichika. Ellas competirían por el amor de Futaro. Primero lo harían con su regalo de cumpleaños, luego lo harían en Kioto, donde destaco la frase que le dice a Ichika cuando sus acciones hicieron llorar a Miku, esa que decía: si él te hubiera elegido, yo habría querido felicitarte. Recuerden bien esas palabras porque más adelante volveremos a hablar de ellas. La cosa es que en Kioto no logró nada. Eso sí, ayudó a Miku para que no se rindiera, para que fuera una digna rival y así pudiera pasar un día con Futaro. Y de esto último destaco la charla que tuvo con Ichika, donde le dijo que tras ver a Miku con Futaro, entendió mejor sus sentimientos. Probablemente ella también habría actuado igual en su posición y muestra de ello fue empujar a Miku al agua. Debido a esto, ambas se reconciliarían y decían que no tiene sentido pelear entre ellas. Gracias a esto, la pelea por Futaro se volvió más sana, entre comillas. Vemos como Nino intentaba todo tipo de estrategias, una de ellas es la de actuar como si estuviera molesta con Futaro, pero nada de eso parecía funcionar. Más que eso, solo asustaba al propio Uesugi. Menos mal, ella se dio cuenta a tiempo de que ese no era su estilo. Ella siempre iba a la ofensiva. Le explica al protagonista que actuaba de esa forma porque tenía miedo de quedarse sola. Su madre ya no estaba con ellas, y Ichika planeaba irse para seguir con su carrera y sus demás hermanas cada día eran más distantes. Nino sentía que de seguir las cosas así pronto se quedaría sola. Si bien con el tiempo ella había logrado superar parte de ese miedo, la verdad es que todavía tenía problemas con eso y el único consuelo que encontraba ante esta situación era pegarse al protagonista. Quería que al menos él se quedara con ella. Eso sería por el tema de su miedo al cambio, pero hay otras dos cosas muy importantes en el desarrollo de Nino: la relación con su padre y el desenlace de su amor por Futaro. Respecto a su padre, desde el principio ella siempre se mostró algo resentida hacia su forma de hacer las cosas. Pensaba que ellas no le importaban y que por eso le dejaba sus responsabilidades a otras personas, como bien podría ser el caso de Futaro. De hecho, es por eso que no podía aceptarlo cuando lo conoció, porque era un empleado escogido directamente por su padre. Durante el arco del último festival vemos cómo esta imagen que tiene de Maruo empieza a cambiar. Nino nunca había estado de acuerdo con que su padre actuara detrás de escena, pero tras ver a Futaro defendiéndola de otras chicas, entendería que tal vez no es tan malo hacer las cosas así, y recordaría que cuando era una niña y quería hacer panqueques, si bien su padre se negó a llevarla a una tienda de estos, cuando despertó al día siguiente, en su casa aparecieron todos los ingredientes necesarios para hacerlos. Gracias a esto decide enviarle una invitación para el festival, y es por eso que durante este evento estuvo pendiente todo el tiempo de su asistencia. Por un momento se frustró, creyó que no vendría, pero luego le demostrarían que sí vino, pero tuvo que irse. Al ver que su padre sí se tomó la molestia de asistir, decide que debe hablar con él, y Futaro la ayudaría con esto, la llevaría hasta el hospital. En ese lugar le prepararían panqueques, una comida que era muy nostálgica para Maruo, ya que en sus últimos días Rena le dijo que le prepararía algunos cuando saliera del hospital. Gracias a esto, él abriría un poco su corazón y le revelaría que la razón por la que casi no interactúa con ellas es porque todavía no aceptaba la muerte de Rena. Una vez arreglada la relación padre e hija, Nino terminaría besando a Futaro y le diría que en el amor siempre hay que estar a la ofensiva.
Y ya está. Hasta allí llegaron las esperanzas de Nino porque poco tiempo después Futaro elegiría a Yotsuba y es aquí donde debemos recordar la frase que les mencioné. Ella había dicho que si Futaro elegía a alguien más, ella felicitaría a esa persona, pero la hipotenusa, amigo. Nino no aceptó la victoria de Yotsuba y hasta tomó una actitud odiosa con ella. Le reveló que siempre le pareció despreciable ya que fue ella quien rompió la armonía de quintillizas. Esto suena más horrible de lo que parece, la verdad es que no fue tan grave. Nino simplemente no podía reconocer esa relación porque todavía no aceptaba su derrota, eso y porque le molestó que Yotsuba se disculpara por ganar. Si ella no hacía eso, de seguro sí la habría felicitado, pero al ver esa actitud, decidió que mejor sería su rival en el amor. Obviamente eso no significa que la odia, porque todo lo contrario, le pide que se anime y que empiece a salir con Futaro. Eso sí, le advierte que si se descuida, se lo quitará. Nino era una persona que tenía miedo del cambio, sabía que todas sus hermanas estaban avanzando y no quería ser la única que se quedara sola. Es por eso que tras aceptar sus miedos, decide pasar página y deja atrás ese sentimiento de querer que todas fueran iguales por siempre. De hecho, ella misma también cambió sin darse cuenta. Tal como le dijo Miku, sus dotes para la cocina o su gusto por ciertas cosas son la prueba de ello. No está mal que sean diferentes porque eso les permite conocer cosas que nunca podrían conocer siendo iguales. Y esto es algo curioso, que haya sido Miku, la hermana con la que siempre discutía, quien le hizo entender que no estaba mal ser diferente. Incluso ambas se apoyarían como rivales de amor sobre el final de la historia y para colmo, en el futuro abrirían su propia cafetería juntas. Un poco irónico el cómo terminó todo esto, la verdad. Y ya sobre su relación con Futaro, tal como le dijo él mismo en su boda, nunca la entendió. En ese entonces, cuando la conoció, no era capaz de ver a través de ella. No pudo darse cuenta de que escondía su fragilidad detrás de su actitud dominante y por eso no pudo darle una respuesta apropiada a su declaración. Y por último, y no menos importante, respecto a lo de reconocer su relación con Yotsuba, para este punto Nino fue capaz de hacerlo, al menos un poco. Si bien seguía teniendo un poco de resentimiento hacia su hermana, fue capaz de desearles lo mejor, demostrando en el proceso que sí había crecido. Ella logró dejar su pasado atrás y por ende ese miedo de quedarse sola ya no le preocupaba. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.